El roncar es como algo común, lo hemos naturalizado. Tal cual. Sin duda que el ronquido ocasional lo tenemos todos. Un día de mucho trabajo, muy cansado, y si se tomó alcohol a la noche, es muy probable que esa noche la persona ronque porque se aflojan los músculos de la faringe, el velo del paladar, y el paciente vibra las estructuras cuando respira. Pero la realidad es que el ronquido es patológico. Cuando dura toda la noche, o varias noches, o largos periodos del sueño, o 31 años, como comenta tu televidente, sin duda que esa persona tiene un problema y es muy probable que al día siguiente se despierte más cansado que lo que se acostó, tenga problemas de aprendizaje o de alerta durante el día, o pueda tener algunas pérdidas de memoria, o estar irritable, de mal humor, porque roncar no es sinónimo de descansar. Todo lo contrario, se está haciendo un esfuerzo para respirar. El sueño debe ser tranquilo, la respiración debe ser tranquila y no debe haber ruidos mientras uno duerme. Y lo peor de todo es que no creemos que lo hacemos. Sin duda, porque uno está dormido, Lo entonces sabemos. no sabe lo que hace. Y generalmente quien duerme con la persona es la que ve las manifestaciones. Y generalmente el ronquido aparece después de una pausa respiratoria, lo que se llama parada respiratoria, lo que se llama apnea, con el nombre científico, y en esa pausa respiratoria que dura más de 10 segundos, hace que el oxígeno en la sangre caiga, porque no hay respiración. Es la apnea que hace el buzo para meterse debajo del agua o del mar, ¿sí? Al contener la respiración y tener cerrada la glotis y no salir el aire, cae el oxígeno en sangre, el cerebro lo capta y manda la orden que se respire. Y cuando se vuelve a respirar, las estructuras blandas vibran y es un ronquido fuerte y violento que despierta al compañero de habitación. Luis, y se pueden producir las dos cosas, ¿no? Mientras uno está roncando, se puede producir la apnea, además. La apnea ¿O no? se produce silencio Ajá. cuando la persona está parada la respiración y vuelve a roncar cuando respira. Hay otros tipos de ronquido que el paciente ronca permanentemente, eso se llama limitación al flujo. Generalmente hay problemas en la respiración nasal y de vía aérea superior y la persona está haciendo ruido permanentemente mientras respira. ¿Y puede haber apnea sin ronquido? Apnea sin ronquido No. pero sí ronquido sin apneas. Que hay que prestar atención Que también. hay que prestar atención también. Está bien. Obviamente. Tenemos unas placas que estamos viendo aquí atrás de nuestro wall, Sí. que hablamos de los mal dormidos y dice 4 de cada 10 argentinos sufren trastornos del sueño. El insomnio ya es una epidemia en el país. Sí, la primer consigna se refiere a un gran problema que es la deprivación de sueño. Eso de que 4 de cada 10 argentinos sufren trastornos del sueño puede ser mayor todavía, porque hay una deprivación de sueño. Hemos perdido en estas últimas 4 décadas más de 2 horas de sueño habitual de promedio los argentinos. Se dormía alrededor de 8 horas hace 40 años atrás. Hoy podemos decir que el promedio es 6 horas y hay gente que duerme menos de eso. Eso causa una deprivación de sueño. El sueño es necesario para la vida. Si no tenemos un buen sueño de buena calidad, al día siguiente hay trastornos. Y esto es lo que estamos viendo. Ayer tuvimos a una chilena con nosotros que dice que se tuvo que acostumbrar a la siesta y que ahora no la puede dejar y que duerme muchísimo mejor. ¿Está bueno poder dormir la siesta? ¿Está bueno hacer un parate? Sí, sin duda. La siesta es fisiológica. Entre las 12:30, 1 de la tarde, hasta las 2, 2:30 de la tarde, es un horario en el cual nuestro cerebro pide un pequeño descanso. Y una siesta de 15 a 20 minutos es reparadora, es fisiológica. Más de 15 a 20 minutos puede traer trastornos para dormir a la noche o tener un mal desempeño durante la tarde. Si uno necesita dormir más de 15 o 20 minutos de siesta, es porque a la noche no hubo un buen sueño. ¿Y qué pasa cuando hacemos para tapar ese cansancio? ¿Ingerimos o mate o ingerimos café como para mantenernos activos hasta poder llegar a la noche y caer rendidos a nuestra cama o poder dormirnos antes en realidad? Tal cual. Lo que vos decís es lo que hace habitualmente cualquier persona que ve que le falta actividad o energía durante el día. Pero la deuda de sueño, porque estos pacientes tienen una deuda de sueño que se va acumulando, es la única deuda que se paga solo con la misma moneda.
Cualquier deuda la podemos pagar de muchas maneras, hasta en especies, pero el sueño, la deuda de sueño, solo se paga con sueño. El cerebro en un momento se quiebra y se duerme. Esto es lo que ocurre en muchos conductores cuando tienen deprivación de sueño o por trastornos respiratorios durante el sueño, que en los momentos de monotonía causa un sueño rápido, a veces con los ojos abiertos, y el paciente cae en sueño. Esos son los choques de frente que vemos inexplicables en la ruta. Estoy buscando un mensaje porque recién una televidente nos escribía y nos decía que su marido se ha dormido mientras maneja. Sí, esto es peligroso, esto es la causante del 30% de los accidentes de tránsito. Hay estudios muy serios, sobre todo en Europa, en España, el doctor Terán, el doctor Rodestein en Bruselas, que han demostrado que conducir más de 17 horas seguidas equivale a conducir alcoholizado. Es lo mismo estar alcoholizado que manejar con sueño. Pero las personas que tienen trastornos respiratorios del sueño que comentabas hoy, que no saben que lo tienen somnolencia al manejar y eso ocasiona accidentes de tránsito. Esas mordidas de banquina y volanteos, esos choques de frente o chocarse el auto o el camión que va adelante en forma inexplicable, son milisegundos de sueño, se llaman microsueños. Hoy eso lo podemos detectar con equipos que nos pueden permitir saber si esa persona tiene ese problema y evitar problemas a la larga. Yo formo parte de un grupo en Argentina que se llama Conductores sin Apneas, que estamos tratando de lograr a nivel nacional una ley que obligue a descartar estas patologías para quien va a conducir un automóvil. Aquí tenemos un mensaje de nuestra televidente, Luis Larrategui, estamos con el médico, que nos dice: buen día, al doctor Larrategui, mi esposo ronca mucho y fuerte de a ratos, pero varias veces se ha despertado sin respirar, pegando unos alaridos de falta de aire y me asusta mucho. ¿Puede ser apnea? ¿Cómo sabemos si él la padece? Muchísimas gracias, soy Yolanda del barrio Mosconi. Sí, sin duda que ese relato que hace la esposa es de una persona que tiene apneas durante la noche. La forma de comprobarlo es con un estudio muy simple que hoy se hace en la casa, que se llama poligrafía respiratoria y que consiste en poner una cánula en la nariz para medir la respiración, un cinto en el pecho para ver los movimientos del tórax y un broche en el dedo que mide el oxígeno y el pulso. Con esas señales podemos determinar el número de apneas y de acuerdo al número de apneas si el cuadro es leve, moderado o grave. Y de acuerdo a eso elaborar una estrategia de tratamiento porque todos estos pacientes tienen un tratamiento efectivo que cambia de un día para el otro la calidad de vida del paciente. ¿En qué consiste el tratamiento? El tratamiento, cuando el paciente tiene apnea de sueño grave, consiste en dormir con una mascarita nasal que tiene una sigla que en inglés es CPAP, C-P-A-P, y esto significa presión positiva continua en la vía aérea, que es un chorro de aire que evita que colapse la faringe, que se cierre la faringe. Y el paciente duerme con eso y tiene un sueño reparador. En el caso de los casos leves o moderados, hay otros tratamientos, inclusive dispositivos de avance mandibular, que llevan la mandíbula para adelante y evitan que la lengua caiga para atrás. Hay tratamientos por vía nasal para evitar que se tape la nariz y el paciente respire por boca. Es decir, lo primero es el diagnóstico, diagnosticar si es leve, moderado o grave, y a partir de ahí hay muchas estrategias de tratamiento para hacer. Luis, ¿el bruxismo es una consecuencia o es un síntoma de que padecemos apnea? Durante años se pensó que el bruxismo era independiente a todo esto. Ajá. Hoy está más que demostrado que es un elemento más de los pacientes que sufren apneas o limitación al flujo. Los pacientes cuando tienen dificultad respiratoria mueven la mandíbula, rechinan los dientes, claro. Y ese no sería el problema, ese es el alerta que nos está diciendo que esa persona respira mal mientras duerme. Por lo tanto, con un estudio de sueño podemos determinar
lo que el bruxismo nos está diciendo, porque lo escuchamos, a ver cómo respira y ver qué tratamiento hay que hacer para que respire mejor y no mueva los dientes. Es increíble las señales que nos da el cuerpo todo Tal el tiempo, cual, ¿no? tal Para cual. que nos demos cuenta y Tal a veces cual. no las recepcionamos. En realidad, si seguimos con estas placas, donde nos dice que solo el 1% de los afectados busca ayuda por estos trastornos. Tal cual, es lo que hablábamos Claro. antes fuera de cámara. La mayoría de las personas no sabe que padece esto. Si Yolanda, creo que era Sí. del barrio Mosconi, no hiciera esta pregunta o no se hubiera alertado, su marido no sabe que le pasa esto. Y durante el día se siente muy mal y él no sabe por qué. Y es porque no descansa como corresponde. Este porcentaje, que se puede incrementar algún poquito en algunos otros países, pasa en todo el mundo. Esto pasa en Estados Unidos, pasa en Europa. La persona todavía no está alertada que dormir bien es fundamental para ver cómo estamos durante el día. Y que muchas enfermedades del día son como consecuencia de dormir mal. Los otros días hicimos un programa que tiene que ver con alimentarse bien, con la nutrición y demás, y la nutricionista nos decía, parte fundamental de la dieta es el descanso y el buen dormir. Tal cual. Es decir, lo que se habla de una vida saludable, decimos que es dormir bien, tomar mucha agua, una dieta saludable. Sin duda que todo esto no es fácil porque ha venido una cultura en nuestro país durante años totalmente diferente, que era muy bien comer el asado cuanto más gordo mejor, con mucha sal, y eso era de ser argentino. Claro. Cambiar esta cultura nos va a llevar años. Tal vez nosotros ya estamos un poco lejos de lograr el cambio total. No obstante, uno hace el esfuerzo permanente, pero tiene que apuntar hacia los niños. Y los niños deben ser educados porque entre el 1 a 3% de los niños ronca y tiene apneas también. Aprovecho a mandarle un saludo a Jairo, que recién le hice un estudio en el hospital de niños. Es un niño que tiene un problema de sobrepeso y de amígdalas grandes y ronca de noche y duerme mal. Vamos a ver el estudio de hoy, cómo nos da y a ver si podemos avanzar en el tratamiento de ese niño. Ahora digo que un niño lo padezca, en un caso en la familia también está, ya pasó gracias a Dios, pero que un niño lo tenga donde no trabaja, donde no tiene cansancio y demás. ¿Esto es congénito? No, es decir, perdón, hay algunos pacientes que son familias de roncadores, familias de obesos y los niños arrastran una carga genética. Pero mucho también tiene que ver con la forma de alimentación que tienen hoy los niños, bombardeados por la industria alimenticia con lo que serían alimentos de mala calidad, muy ricos, pero de muy mala calidad. Pero lo genético influye y también influyen algunas otras enfermedades que pueden producir trastornos del sueño en niños. Pero el gran porcentaje de niños con trastorno del sueño, esto nosotros lo comprobamos en 2.800 estudiantes en todo el país, hicimos un estudio con el doctor Pérez Chada de la Universidad Austral, encontramos que el 23% de los niños roncaba, que tenían amígdalas grandes y que su promedio de lengua y matemática era inferior al resto de sus compañeros. Es decir, que roncar, dormir mal, causaba una mala performance académica. Es decir, que esos chicos tenían trastorno de aprendizaje. Por lo tanto, hay que buscar las amígdalas, si están grandes y producen apneas, en niños que son molestos durante el día, que no se quedan quietos, que patean, que se mueven, que se paran en el grado, que son el molesto del grupo. Ese chico está diciendo algo. Hablabas hace un rato de las alertas del cuerpo. Claro. En el adulto le da sueño y se duerme en el primer momento de monotonía. El niño todo lo contrario. Se está moviendo, es el hiperactivo, el inquieto. Ese chico está inquieto porque tuvo una mala noche de sueño, sus sábanas terminaron en el suelo, su almohada mojada con baba y se despierta y al día siguiente no lo puede contener nadie. Hay que mirarle las amígdalas, si están grandes, hay que hacer un estudio de sueño y si tiene apnea, con una cirugía solamente, se soluciona el problema. Doctor, ¿hace cuánto que se habla de esto? Porque yo tengo 40 años y de chico jamás escuché hablar. Bueno, yo me recibí en el año 81 y en ese año el doctor Sullivan inventa el CPAP para tratamiento de la apnea.
Aquí en Paraná yo empecé en el año 97 con estudiar los primeros pacientes que los tenía que enviar a Rosario porque no teníamos dónde estudiarlo, y en el año 2001 pude viajar a España a hacer un posgrado y desde esa época estudiamos los pacientes aquí en Paraná. Es decir, que es muy reciente, estamos hablando de 30 y pico de años desde que se descubre el tratamiento de la apnea, y en Paraná llevamos ya 17 años, 16 años ininterrumpidos de diagnóstico y tratamiento, con lo cual tenemos ya en tratamiento más de 5.000 pacientes en Paraná, lo que ha significado el cambio de la calidad de vida de esos pacientes. Luis, una eminencia en el tema, así que no quiero dejarte ir porque quiero que sigamos recorriendo un poquito estas placas donde dice que el 25% admitió que la falta de sueño repercute en su salud y el 23% dijo que padece trastornos crónicos. La gravedad de las patologías aumenta con la edad y si se da más entre mujeres que en los hombres. Bien, los números que diste coinciden con el estudio que hicimos propio en Argentina en niños y adolescentes. 23% encontramos nosotros que roncaban, 25% de la población, es decir, un cuarto de la población tiene trastornos de sueño. Si buscamos la edad después de los 50 años, estas cifras pueden aumentar, más de 50 años. Y generalmente la proporción hombre-mujer es 3:1 para el hombre, más frecuente en el hombre, pero cuando la mujer pierde la protección de sus hormonas en la menopausia, se iguala al hombre. Es decir, hasta mientras está en edad de producción la mujer y puede tener hijos, es como que se ha hecho que la mujer tenga mucha protección contra diferentes enfermedades. Pero luego, al perder la protección hormonal, iguala al hombre en algunas enfermedades. En esta lo iguala y a veces lo supera. Una mujer de más de 50 años que esté cansada durante el día, que tenga dificultad para iniciar la mañana y que le digan que empezó a roncar, es muy probable que tenga apnea de sueño. Mabel del barrio San Agustín dice, mi marido cuando se acuesta ronca y por ahí deja de respirar. ¿Será eso que dice el doctor? La gente como que está... Sin duda, el dejar de respirar a la noche, una pausa de más de 10 segundos, que necesite que la mujer lo mueva o le pegue un codazo, es muy probable que sea apnea de sueño. Dejar de respirar y roncar, eso es apnea del sueño. Doctor, la última, la tecnología en el dormitorio influye mucho. Tenemos Wi-Fi, la compu, la tablet, el celular. Estás haciendo las preguntas correctas, porque la primer consigna que decía que la mayoría de las personas tiene trastorno de sueño, un gran porcentaje, es porque tiene deprivación de sueño. Esto es porque se acuesta cada vez más tarde, por toda la tecnología que decías, y se levanta a la misma hora porque tiene que ir a trabajar. Entonces se achican las horas de descanso. Y eso genera deprivación de sueño, deudas de sueño. La tecnología es fundamental, es útil, y creo que nos ha abierto caminos en la investigación, en la medicina fabulosos. No hay que estar en contra de la tablet, del televisor, lo que pasa es que hay que usarlos correctamente. Entonces, el televisor no puede estar en la habitación, tiene que estar en un ambiente cómodo para ver televisión, llegar un momento de apagarlo, ir apagando las luces de la casa e irse a dormir. El teléfono se tiene que hacer lo mismo, apagarlo, dejarlo apagado y no contestar más WhatsApp después de la hora que uno se va a acostar. No tiene que estar en la cama con uno. Y las ondas que irradian estos aparatos no tienen nada que ver. Eso está poco estudiado. Supongo que algo deben tener que ver, porque son ondas electromagnéticas y de radiofrecuencia que algún efecto deben tener a nivel cerebral. No te lo puedo asegurar. Hay investigaciones en marcha al respecto. Pero sí podemos decir que no es bueno hasta último momento estar su cerebro estimulado por la tecnología. Llega un momento que el ser humano tiene que bajar los decibeles, bajar la actividad, empezar a bajar las luces, el ruido, e ir preparándose a dormir, porque el dormir es placentero y necesario. Ya va a haber tiempo al día siguiente de prender otra vez la tecnología y seguir conectados. A mí me acostumbraron de chico a dormir con la radio prendida, que era la compañía, la radio. Y hoy no puedo dormirme si no tengo la tele prendida. Bueno, tu cerebro no descansa, porque está sintiendo el ruido permanentemente. Llega un momento que vos te dormís, por la deuda de sueño que te decía,
pero el ruido sigue estimulando alguna parte del cerebro. Hay estudios que hablan de poner una cierta música y que esa música estimularía, otros que dicen poner el ruido blanco, que es un ruido, un sonido que anula el resto de los ruidos, pero todo eso está en investigación. Hoy tenemos que decir lo que hacían nuestros ancestros cavernícolas. Cuando el sol se escondía, se iban a dormir. Estamos con el doctor Guillermo Riolo, él es otorrino. ¿Cómo estás? ¿Cómo le va? Otorrinolaringólogo, en realidad. Sí, lo abreviamos. Lo abreviamos, siempre es difícil la palabra larga. Otorrino. El doctor Larrategui no es monólogo. Otorrinolaringólogo, un poquito más difícil. ¿Cómo estás, Guillermo? Bien, muy bien. Bueno, muy muchísimas bien. gracias. Y la verdad que escuchaba atentamente la exquisita charla que dio el doctor Larrategui, que de esto sabe y sabe mucho. Es eminencia, ¿no? Sí, sabe mucho. Bueno, y él hablando de que es una enfermedad, dentro de todo, bastante nueva. Sí, o sea, es nuevo. A ver, lo que es nuevo en esto es el tema de cómo empezamos a investigar. Porque en realidad esto debe venir de siglos, ¿no es cierto?, de toda la vida. Pero como muchas cosas, como por ejemplo los problemas endocrinológicos, las pacientes parece que no quedaban embarazadas en una época, siempre ha existido, pero con el avance de la medicina... Y de la tecnología. Exactamente, con la tecnología, entonces como que vamos poniendo más atención en ciertas cosas. La alteración del sueño es un problema terrible, terrible, la cantidad de pacientes que afecta, de personas que afecta en el mundo, y los trastornos que trae, los problemas, los perjuicios, la gente que trabaja, que vive de él, está despierto, y que no lo puede hacer normalmente, digamos. Recién el doctor nos decía que hay que estar atento con los niños, sobre todo fijarse en las amígdalas. Exactamente, a ver, ¿Cómo cuando influye? uno habla de roncopatía, el ronquido es simplemente un síntoma, ¿sí? No es una enfermedad per se, es un síntoma que uno tiene que empezar a estudiar. ¿Es normal el ronquido? No es normal. Entonces no es un síntoma normal, salvo que sea un roncador esporádico. Que se acostó, comió un asado, se tomó un vino, roncó, porque eso es normal, un roncador esporádico, pero roncador crónico, bueno, eso no es normal. Las causas difieren. Entonces ahí te escuchaba atentamente que vos decías a qué edad hacerlo. Bueno, la edad para roncar no existe, sí las causas son diferentes, tanto en los niños como los adolescentes o adultos. Y a medida que vamos creciendo, por ahí la frecuencia del roncador es mucho mayor. En los chicos lo que se estudia es eso. Las causas más frecuentes son los trastornos de la vía respiratoria alta, traído por causas adentro de la nariz, los cornetes inferiores. ¿Qué son esos cornetes? Que no se examinan muy bien, muchas veces no son tenidos en cuenta. Entonces, la primera causa que tenemos que ver es adentro de la nariz. Esa turbina de la nariz, como comparándola con un avión, son las turbinas del avión, que van creciendo hacia el fuselaje del avión, por lo tanto, ya dentro de la nariz tenemos una causa de obstrucción, ¿sí? Otra cosa que estudiamos fuera de la nariz es el colapso cuando el chico o el adulto respira. Es ya una primer causa de mala respiración. Vos respirás profundo, se colapsa la nariz y no te entra el aire. Hay que ver ahora el por qué se colapsa. Claro, entonces empezamos a ver todas las alteraciones que empiezan a provocar los ronquidos. Y el trastorno, el crecimiento exagerado de amígdalas y adenoides en los chicos es causa número 1 de ronquido. Vos a los chicos los sometés a cirugía, cuando está indicada la cirugía, y dejan de roncar automáticamente. Yo he tenido experiencia con esto de operar chiquitos, por ejemplo, de 1 año. Vos decís 1 año, ¿y cómo haces? ¿Y cómo debatís? ¿Y cómo charlas con el pediatra para ver qué hacemos, qué decisión tomamos? Y si vos tenés chiquito 1 año que duerme sentado, como me ha pasado con los padres, porque hace apneas del sueño, entonces la decisión de operarlo no es errónea. Lo que habla de que hay que hacer lo que hay que hacer y que no hay una edad para operar. La apnea del sueño se dio espontáneamente operando a ese chiquito. Doctor, he escuchado en varias oportunidades que las amígdalas ya no se operan más. No. A ver, la Organización Mundial de la Salud por ahí restringe un poco la cirugía convencional de amígdala. En eso avanzamos. La amigdalectomía convencional, si uno estudia en el mundo la casuística, hay muchas complicaciones postoperatorias. Entonces, por ahí lo que se está haciendo son distintas técnicas más avanzadas, ¿sí? Que dejan la amígdala en sí, o sea, no técnicas convencionales de disección o de ir a sacar una amígdala como se hace habitualmente. Todavía acá ya hay lugares del mundo que no se usa. Se hacen las reducciones por radiofrecuencia o la cirugía láser, que son las
la cirugía, digamos, menos cruenta, que menos complicaciones traen. Por lejos la medicina apunta a eso. Claro, volviendo a lo que tiene que ver con nuestro tema principal de las apneas, usted recién decía que a veces hay obstrucciones en la nariz. Sí. Hay un aparato que viene como para abrir las fosas nasales y tener una buena capacidad respiratoria. Bueno, eso ¿sirve por o no? eso. No, sirve lo que se utiliza. No, sirve lo que se utiliza bien. Ah. Vamos a hablar cómo es la medicina. La medicina es, digamos, más allá de una publicidad, de lo que uno ve en la televisión, por ahí, porque en la televisión por ahí te informan, esas banditas, no ronque más. Bueno, no, sería algo increíble. Con 100 pesos puede salir una caja de tiritas por dejar de roncar. Entonces pierde seriedad, digamos, él. Supuestamente, no es ¿qué que no haría esa sirva, tirita? no es que no sirva. Ah. A ver, hablamos recién de cuando vos respirás profundo por nariz, sobre todo los pacientes que están empezando con dificultad respiratoria, entonces forzás la entrada de aire por nariz y a lo que hace es un colapso de la nariz, se hunde. Entonces eso es problema de un músculo que tenemos acá de la valvulita nasal, el músculo piramidal de la nariz, que se hunde, se colapsa y no te deja entrar el aire. La función que cumple la válvula es evitar que ese músculo se colapse. Tendrías que tener esa patología para que esa bandita esté indicada. De hecho, toda la cirugía que yo hago por roncopatías o apnea del sueño, les pongo las banditas dilatadoras. ¿Y por qué? Porque el paciente empieza a dejar su nariz, porque no puede respirar bien por nariz, que no es causa de ronquido, quiero aclararlo, pero sí empieza a alterar todo el tejido adentro de la boca, empiezan a pasar cosas que empiezan a producir el ronquido. Por lo tanto, al no usar la nariz, el músculo piramidal, como cualquier otro músculo del organismo, se atrofia. Entonces tenemos una nariz que es muy blandita, y se colapsa fácilmente. ¿Sí? Entonces el paciente que no usa la nariz, ese problema lo empieza a tener. Por lo tanto, después de una cirugía de paladar, de lo que sea, para corregir una apnea, está indicada la bandita dilatadora para que el paciente haga pesas con la nariz, como le digo yo. Hace fuerza, la nariz se hunde, la bandita tira hacia afuera. El paciente hunde la nariz, la bandita tira. Entonces, va ejercitando el músculo, exactamente, en realidad. Reavivamos ese músculo en un periodo de 3-4 meses. Guillermo, Esa es la indicación. cuando uno ronca, a mí se me viene la idea de que trabaja mucho la laringe, la faringe, trabaja mucho la garganta, ¿no? Porque aspiramos por Exactamente. Se por empiezan boca. a alterar, empieza a producirse todo lo que se llama el velo del paladar, que el velo del paladar es el paladar blando, la campanita, parte del velo del paladar, empieza a alterarse. Empieza a trabajar más, es todo músculo. Como todo músculo, cuando vos lo empezás a ejercitar, empieza a trabajar más. Y cuando hacemos las videoendoscopías por nariz, metemos por nariz y vemos el paladar desde arriba, vos ves los movimientos de vibración que tiene ese paladar. ¿Por qué el paciente ronca? No ronca porque no respira por la nariz. Es al contrario, respirando por la boca o por la nariz, si el paladar vibra, es el que genera el ronquido. El ronquido es generado por las vibraciones del paladar. ¿A qué voy con esto? Siempre les hablo a mis pacientes, cuando uno habla de este tema, da vuelta el título de otorrinolaringólogo y se pone más en la parte de medicina respiratoria. Porque los otorrinos que explicamos, no, usted ronca porque respira mal. Entonces yo comparo, pongo de ejemplo una ventana con la cortina. El problema del ronquido sería la cortina, que sería el paladar. Si el paladar es la cortina, nosotros operamos simplemente una nariz, entonces abrimos más la ventana. Claro. Por lo tanto, entra más aire, el paladar va a vibrar más. Y ahí es donde el paciente cae a decir, doctor, yo me operé la nariz para no roncar, y ronco más que antes. Y tiene lógica. Científicamente se está demostrado que el problema es el paladar. Por lo tanto, si nosotros corregimos una nariz y dejamos un paladar hipotónico, no sirve para nada la cirugía para el ronquido, porque no es esa la cirugía que se hace. Hay que actuar en el paladar, hay que actuar en la base de la lengua. No existe un tipo de cirugía arreglada para el ronquido ni para la apnea del sueño. Yo la apnea del sueño la trato dependiendo de las características del paciente, pero se trata muchas veces con cirugía y anda espectacularmente bien. Y si no, la otra alternativa de tratamiento es el CPAP. Siempre hablo de una triangulación en cuanto al tratamiento de este tema, de ronquidos y de apneas del sueño. La apnea es Está la estrechamente máxima. relacionada. No, por eso, la manifestación máxima del roncador es el síndrome de apnea hipopnea obstructiva del sueño. Así termina el roncador. Entonces, uno habla de una triangulación
de ver la posibilidad de un CPAP, ver la posibilidad de una cirugía o quedar así como está el paciente, que es lo menos indicado. Está bien. Doctor, en esta época del año, el tema del cambio del clima y las alergias, ¿influye también o no? Sí, todo lo que produzca obstrucción empieza a provocar, puede provocar el problema ronquido. No así el problema de la apnea, que es un problema más evolutivo, es un problema que lleva por ahí más tiempo, siempre hablando de una apnea obstructiva, no apneas por un problema central, como puede ser un paciente que haya tenido una ACV, algún trastorno neurológico, que hacen apneas por otro origen, no tiene absolutamente nada que ver la vía respiratoria en este sentido. Pero las apneas periféricas, las apneas obstructivas, lo que uno estudia lo puede mostrar, porque vos lo ves cuando yo hago las videoendoscopías, le mostrás al paciente, yo hago maniobras simulando que el paciente está dormido con la nariz tapada, y ves cómo se colapsa toda la vía, encima de la vía respiratoria, está la hipofaringe, un tejido lábil, tejido que normalmente vos cuando respirás con la nariz tapada no debería pasar nada, y que hace, se cierra por completo. Entonces la vía respiratoria en realidad no sufre nada. Lo que sufre es arriba, la hipofaringe, que se cierra, hace ese colapso, que evita que el aire siga a la vía respiratoria y hace la apnea. También, ¿y tiene algo que ver, o puede influir en realidad con las cuerdas vocales o no? No, en general absolutamente nada nada que ver. Así como se habla, por ejemplo, del edema de glotis, del edema de cuerdas vocales, Claro, que por eso- no existe. Eso las cuerdas vocales, cuando uno ve una alergia, están normales, es todo por arriba. Son las estructuras que se inflamen y que obstruyen la vía respiratoria. La endoscopía no. La vid- La videoendoscopía. Sí. Ahora se hace en todos los lugares. No sé si en todos los lugares, pero a ver, yo lo estudio. Sistemáticamente hay que estudiar al paciente con videoendoscopía. Porque Te vos no pregunto por qué, porque sabés- yo hace 20 años atrás me la tuve que hacer y no había. Sistemáticamente. Más, digamos, operamos así, todo con televisor, ya es otra historia. El que maneja el tema de nariz, de senos paranasales, son todas cirugías videoendoscópicas, o sea, es otra historia, la forma de operar y la forma de encarar la medicina. Hablamos de la tecnología, del avance Gracias y de a Dios. de la necesidad de poder hacer buenos diagnósticos. Vos tenés un paciente que ronca, tenés que estudiarlo entero, porque íntegro, la vía respiratoria por completo. Acá nos desde dice- la punta de la nariz hasta el tórax. Acá nos dice María, yo me despierto con mi propio ronquido. Bueno, claro, sí ocurre. Ocurre el señor que viaja seguido a Buenos Aires en colectivo y despierta a todos. Existe el que va a pescar y lo quieren tirar al río. Por Dios. Y los que duermen en pie separada, es impresionante. A ver, que se entienda, es un problema social serio que está aumentando por lejos el índice de accidentología. Por ejemplo, los que manejan camiones, los que manejan autos, los que Guillermo- tienen que andar, gente que tiene que estar lúcida, porque produce el trastorno de la noche, produce trastorno del día. Sí, Luis Eso, nos decía ¿no? recién que está en un proyecto con la CNRT para poder implementar esto a los conductores profesionales. Directamente la poligrafía debería ser un estudio obligatorio. Recordemos que la apnea del sueño, la roncopatía, produce dos grandes tipos de alteraciones. O sea, las que se llaman neuropsiquiátricas, que no hay que tenerle miedo a la palabra, o llamémoslas psicológicas, ¿sí?, que termina con el cambio del humor por completo. Porque la persona puede no descansar una noche o dos, pero cuando se torna crónico, el paciente que ronca, el paciente no duerme, dormita. Porque, como yo les explico, Hay una en el alerta tablero siempre del ahí auto arriba. tener una luz Claro, roja. claro. ¿Para qué? Para que no hagas la apnea del sueño. Claro. Doctor, dice, buen día, mi señora tiene las cuerdas vocales abiertas. ¿Qué significa y cómo se trata? Bueno. Ronca de noche, además nos dice Sergio, gracias. Eso, a ver, si tiene cuerdas vocales permanentemente abiertas, evidentemente no habla. Claro, porque no fonan. No, claro, no cierran las cuerdas vocales abiertas en abducción, se llaman. El paciente respira bien, pero no debe hablar, está muda, si tiene la cuerda abierta, y no está mal hecho el diagnóstico. Me gustaría ver... Claro, capaz que sabe como... No. Muy casero que te dice que tiene las cuerdas. Claro, por eso. Habría que evaluarlo y ver, pero, o sea, las cuerdas vocales en sí no tienen absolutamente nada que ver con el ronquido. Sí, pero o sea, obviamente todo ruido se genera en la laringe, ¿no? De los pulmones hacia afuera. Dice, Pero- hola, buen día, soy Lorena, tengo mi hijo de 10 años y se queja mucho cuando duerme, dice, no es ronquido. Él tiene un poquito de sobrepeso y el único deporte que hace es natación, es un quejido, no ronquido. Bueno, siempre miro el programa, muy interesante, muchísimas gracias.
Bueno, la evaluación de los chicos siempre hay que hacerla, porque a veces no tienen nada, ¿eh? Son chicos, ojo en los chicos, que a veces son simplemente el sobrepeso en cualquier persona, ¿no? Pero hablo en este caso particular, el sobrepeso puede ser la causa, y más allá de eso, hacer un examen físico donde podemos detectar alguna otra alteración que lo esté llevando a roncar, pero a veces tienen mal hábito respiratorio. Bueno, muy bien. Acá le mandan saludos, dice el doctor atendió a mi esposa. Bueno. Fabián González dice, Zulema, le Abrazo. mandamos un abrazo grande, muchísimas gracias. Bueno, 343-505-4874. ¿Y hay alguna recomendación? No, en general, Guillermo, ahora que se chequeos. viene. A ver, el tema de aclarar un poquito, tanto acá cuando se crea la Sociedad Argentina de Medicina Respiratoria, es porque este tema queda al medio. Claro. Entre los neumonólogos, los otorrinolaringólogos, ¿quién lo tomamos? Uno que sí pelea entre ellos, se crea una sociedad donde involucra las dos especialidades. Yo mando muchísimos CIPAP al doctor Larategui, al doctor Galicia, los neumonólogos acá, que yo recomiendo siempre dos, pero porque son los que yo sé que están en el tema CIPAP. Y nosotros manejamos por ahí la parte quirúrgica. Lo que tiene que quedar claro de esto son las dos alteraciones. Las alteraciones en la personalidad y las alteraciones cardiovasculares que esto produce. ¿Sí? La vasoconstricción por forzar la respiración durante la noche, lo que genera que un paciente sea hipertenso o se vaya a infartar. Cuando vos evaluás a un paciente, por ahí te viene por ronquido, entrás a ver el metabolismo del paciente, entrás a descubrir muchísimas cosas que, como yo le digo, sos una bolsita de muerte súbita acá en el bolsillo que no tenés diagnóstico de nada. En medicina, el paciente que no tiene diagnóstico no tiene posibilidad de un tratamiento. Y el que tiene el diagnóstico mal hecho, el tratamiento está mal hecho. Entonces hay que apuntar a eso. Lo que hablamos con Guillermo, con Luis, perdón, Sí. hace un ratito de lo que el cuerpo nos va diciendo, ¿no? Sí. Lo que el cuerpo nos va diciendo. Siempre. Nosotros que trabajamos en el medio y que nuestra voz forma parte de nuestro trabajo, nos hacemos controles habitualmente y sabemos lo fundamental que es tener toda nuestra capacidad respiratoria, bucal. Exactamente. Y ahora en viene buen para- estado porque es consecuencia de otras cosas. Por Mire, supuesto, por supuesto. el aire Bueno, y acondicionado. ahora, por ejemplo, yo te paso una videoendoscopía, Sí. a vos que estás con el tema, como son los docentes, ¿no? Y no ver nada. Pero ahora viene la estroboscopía, que ¿Y es qué algo es? espectacular. Te mira la cuerda vocal en cámara lenta, capa por capa, función por función, entonces vos podés adelantarte a lo que puede llegar a pasar. ¿Entendés? qué bueno. Con la videoendoscopía yo te voy a ver un nódulo, te voy a ver un pólipo. Con la estroboscopía, pues lo que estás viendo es que podés hacer un nódulo. Entonces ya lo prevenimos y ya empezamos a trabajar con la fonoaudióloga o de la manera que haya. O sea, ha avanzado mucho y se tiende a la parte de medicina preventiva, pero hablando en serio de medicina preventiva, porque por ahí uno escucha campañas políticas, uno se cansa de la salud, la educación, y al final todo es mucho más fácil de lo que parece, pero hay que hacerlo en serio. Cuando las cosas se hacen en serio y el propósito es eso, todo se simplifica mucho. Pero hacerse ver, sí. salimos un minuto del tema, digo, Sí, pero por nos favor. miran muchas maestras. Sí, Y no hay el polvo, problema. el polvo de la tiza es increíblemente terrible. Es tóxico. terrible. ¿Y cómo afecta a las cuerdas Sí, vocales? sí, ni hablar, así como, pues todo lo que sea polución ambiental, ahora todo lo que sea, pero el polvo de la tiza es algo impresionante. Ahora siguen existiendo las tizas y los pizarrones, ¿no? Sí, sigue. Porque ahora Claro que sí. por ahí con la tecnología No, podemos avanzar un no, poquito. no. Los Sí, Blackboard todavía no han llegado a las escuelas sí, públicas. Sí, pero yo Todavía. tengo pacientes docentes con ese problema, no solo polvo de la tiza, por ahí viste los que trabajan con madera, lo que van, que todo lo que sea polvillo les afecta un montón. Afecta la irritación de las cuerdas vocales. Ahora hay una patología de moda, que yo digo de moda porque uno, ¿no?, va siendo cada vez más dinámico, acoso, más se estresa más, que es el reflujo gastroesofágico, que es el ácido clorhídrico, que no se tiene en cuenta, se tiene muy poco en cuenta. Y son microaspiraciones de ácido clorhídrico que te van destruyendo la laringe. Y eso vos lo ves con las videoendoscopías, todo lo estudiás, lo prevenís, lo ¿Y qué tratás y tiene andan ácido espectacular. clorhídrico? El ácido clorhídrico es ácido que estás aspirando. Hay ácido en lugares Pero que- donde no tiene que haber. Es como hacerte gárgaras con lavandina. Bueno, eso existe y por ahí... Está bien, no- pero ese ácido está en en el el estómago, metocopi- en el estómago, en el duodeno. Entonces se va hacia arriba y hacia la vía respiratoria. Lo empezamos a tragar. ¿Cuántos pacientes que vienen con disfonía y el problema es el ácido clorhídrico? Lo tratamos, tratamiento muy simple, muy sencillo. ¿Qué pasa? Lo que hablamos recién. También, pero eso tiene que Lo ver por el reflujo, por lo por que, el- por lo que el tra- consumimos. por lo- y lo que- no, claro, por la dieta, por el estrés, por todo lo que viene. Hoy ha cambiado todo para mal.
más estrés y la comida más chatarra, digamos, con mucho ácido. Entonces eso genera acidez y acidez en lugares donde no tiene que haber ácido. Ahí está el problema.